Hola, hola, bienvenidos, bienvenidos. Ya estamos con una belleza aquí en el estudio. Y es que en mis manos sostengo, y a la gente que nos está viendo con la camarita amiga de YouTube, les cuento que acaba de salir del horno algo que yo tampoco sabía que estaba ya afuera, que es el disco ya en vinilo, en realidad. El vinilo de Libre de Benjamin Walker, disco que fue estrenado en el año 2024 y que se ha transformado rápidamente en un ejercicio de espera para quienes escuchamos con mucho ahínco sus canciones, de autoconocimiento, pero que se puede traspasar ese autoconocimiento también, de saber dejar ir, de saber soltar. Hace poco más de un año, corría enero del 2024, que estábamos disfrutando y presentando en otra radio universitaria, y es muy bonito ese ejercicio de relevar ese trabajo de las radios universitarias también con la música, pero también de lo que puede significar conversar en profundidad, hablar, por ejemplo, y salieron por ahí el descubrimiento de lo importante de la terapia, de este disco como un ejercicio de terapia también, de poder conocerse mejor, de aceptar la ayuda, de aceptar cuando las cosas ya no funcionan, saber dejar. Con estas letras y estos sonidos, con esta guitarra que nos habla muchísimo, recibimos a todas las personas que nos están escuchando, a tantas canciones buenas, damos la bienvenida al programa y damos la bienvenida en el estudio a Benjamin Walker. Suenan aplausos. Bravo, suenan aplausos en estos momentos. No, qué gusto tenerte aquí, querido Benjamín, querido Benja. Y con esta preciosura que traes, además, este vinilo de Libre, es que estoy muy contenta. Yo es que estoy con chochera, así que a todos mis amigos ando con ando repartiéndolo por todos lados. Estoy muy, muy contenta. Sí. Como que esa cosa del recibir, y quiero dar inmediatamente el otro regalo, pero lo voy a mantener ahí. Ok, yo estoy expectante, güey. Estoy muy expectante. Solo por eso. Y bueno, quiero decir que este disco, que lleva un poco más de un año ya corriendo, tú ya estabas regalando sencillos, por cierto, pero claro, siento que es un poco un alto al tiempo también, ¿no? Y no lo siento tan lejano como, este disco salió hace más de un año. Es un disco que siento muy ahora. ¿Qué ha sido para ti este viaje con Libre? Yo no he dejado de hablar de mi disco nuevo. O sea, a donde voy hasta el día de hoy, programa de radio en México, acá en Chile, es como, no, mi nuevo disco. Y me dicen, enero de 2024, yo, sí, mi nuevo disco. hay un tema ahí también como de industria musical, en el que creo que nos estamos mal acostumbrando a tener esta ansiedad por sacar mucho material, y que inmediatamente después de lanzar material está esta necesidad de ya, que viene ahora, y es como trabajé 1 año y medio en un disco, hablemos de esto por mucho rato, ¿no? Porque precisamente, y me emociona mucho lo que dices, ¿no? Como introducción para mí, va a sonar a cliché, ¿no? Pero ha terminado por ser algo mucho más que algo de mi pega de sacar música, ¿no? Para mí ha sido un proceso en el que yo entré de una forma y salí de otra. Y lo digo con mucha intención y muy en serio. No estaba pasando por un buen periodo, y Francisco Victoria, que debo nombrarlo inmediatamente, que es un gran amigo, un gran productor chileno, que también vive en México y somos muy cercanos. Que admiramos muchísimo, además. Que admiramos mucho, es lo máximo, y me dio el impulso y la contención para decirme, sé que estás atrasando por muchas cosas, pero necesitas aferrarte de algo, eres un compositor, aprovecha de abrazar todo lo que te está pasando, yo te ayudo, digirámoslo en canciones, pero ocupa ese mecanismo que tú tienes para masticar las cosas que son las canciones y convertámosla en un disco. Y Francisco estuvo ahí como sosteniéndome, ¿no? Como un poco entre los deadlines y un poco entre la sensibilidad que significaba tocar todos estos temas en estas canciones. Claro. Saber cómo, claro, el tema de los deadlines, pero también saber decir, ya descansa un poquito. Completamente, sí. Como entendiendo tu proceso también. Sí, y la sensibilidad humana que hay de por medio, ¿no? Porque no hay que pagar cualquier costo con tal de sacar música, y sobre todo cuando se trata de la salud mental de uno. Sí. Pero ahora que lo veo con retrospectiva y con distancia y con mi cuerpo con otra sensación corporal, ¿no? Me emociona mucho haber querido atravesar eso con canciones y ver este disco, ¿no? Que sí, se siente... Mire, yo siempre he dicho que estoy en el negocio de hacer música que envejezca bien, ¿no? Ese, por lo menos, el tipo de composiciones que a mí me hace sentido, porque es la música que yo escribo, que yo escucho. Hasta el día de hoy... Y también que escribes. Y también que escribo, claro.
Y creo que es algo que se siente logrado con este disco, ¿no? Que son canciones que van más allá de la temporalidad en la que fueron lanzadas, sino es que idealmente sean como transversales al tiempo. Oye, Benja, me gusta mucho lo que dices sobre el tiempo. Es algo que por alguna razón, quizás algo nos está diciendo el mundo también con esto. Ha sido un tema recurrente con algunas conversaciones de música ahora. Y de hecho, lo hablábamos con los chiquillos de Metalengua que vinieron esta semana, a comienzo de la semana, y es como, el tiempo es relativo, no es solamente un tema físico, Einstein no es solamente razón. Einstein ahí detrás, sino que esta sensación de que corremos contra algo es para algunos y para algunas cosas, pero no necesariamente para otras, y no necesariamente nos viene bien a todas las personas. No, en lo absoluto. Y la necesidad de sentarse a disfrutar una conversa, el disfrutar una música, el sentir que el disco no tiene por qué pasar, lo terminaste, lo entregaste y tienes que pasar inmediatamente a otra cosa. Es muy de lo que también de alguna manera habla el disco, ¿no? Totalmente. Creo que ahí como... Y de esto que era difícil, que estabas atravesando, tú hablas de eso, de la distancia, del estar lejos, del autoapapacharse de alguna manera en todas esas dificultades. ¿Cómo ha sido para ti y qué sensación te deja esto de la libertad y el tiempo en todo este proceso? A mí me transformó. Siento que este disco para mí, en mi biografía personal, es un paso a la adultez. Y lo digo muy, muy consciente de lo que estoy diciendo, ¿no? Yo tengo 33, este disco como proceso y como vivencias va como desde que cumplí 30 hasta la fecha, ¿no? Y hablo de paso a la adultez porque siento que hay muchos arcos en mi vida personal que terminan como por cerrarse en las cosas que tuve que mastigar. Y hablo del disco, pero también hablo del periodo de tiempo en el que elaboré el disco, donde también hubo terapia, como tú decías. Hubo esto de estar lejos y que ahora entiendo que tiene que ver mucho con migrar, Muriel. Porque el haber migrado me hizo darme cuenta de que si bien yo pensaba que iba camino a México a vivir ciertas cosas, la vida me pegó un cachetazo y fui a vivir otras que tienen que ver con conocerme a mí mismo en otro contexto, de estar mucho más solo y con más tiempo conmigo mismo. Y menciono eso porque al estar más solo está mucho más presente el ruido mental que hay en mi cabeza, que en mi caso es mi ansiedad, la cantidad de casos hipotéticos y cosas que me voy imaginando involuntariamente y que me generan miedos y que condicionan la forma en que yo me veo a mí mismo. Apareció todo ese ruido porque había más silencio alrededor mío. Y la libertad de la que habla Libre tiene que ver con la libertad de mí mismo, la libertad de ese ruido mental que hay en mi propia cabeza, ¿no? No de un opresor externo, no de una materialidad, sino que de ser yo mi propio enemigo en muchos sentidos. Es un disco en el que al final se abre un diálogo interno, que no es que no lo tuviera, siempre me considero una persona bastante reflexiva, pero los contextos... En mi caso, me di cuenta que vivir en Chile no era trivial, ¿no? Vivir un cierto entorno no era trivial a la hora de la autopercepción que yo tenía sobre mí mismo y estar en un lugar nuevo donde no hay ni una idea preconcebida, ni de quién soy, ni de cómo soy, ni un juicio de por medio, ni una mochila. Empecé a descubrirme de otra forma, ¿no? Y fue doloroso en muchos sentidos. Pero tiene más que ver con la soledad o tiene que ver con a lo que te pasa con ese ruido mental al que haces alusión, que me toca mucho el tema de la ansiedad. Sí, obvio. Yo creo que es un tema generacional por una parte, sí, pero muy de estos tiempos también, quizás más transversal de lo generacional que de lo que uno piensa. Como el cómo vivimos la ansiedad de estos tiempos, pero también pienso en tu lejanía. Y también vuelvo a conversaciones. La Yorka estuvo acá en la primera semana del programa y decía, me echo mucho de menos al Benjamín, me voy a México, vamos a estar más cerca. No sé, como que hay algo que pasa también, y por eso te lo pregunto, si es que también esa, entre comillas, soledad del cariño, de las amistades, o sea, de repente pesa también. Me di cuenta que no sabía estar solo. Wow. Era incapaz, pero completamente incapaz. Y lo digo, desde muy chico, creo que yo soy un hiperkinético, estoy haciendo 1000 cosas por minuto, y me di cuenta que, o sea, me empecé a cuestionar, como, ¿qué es esto de ser incapaz de estar quieto? Que también es un motor y una virtud, ¿no? Yo siempre he estado súper orgulloso de que soy hiperactivo y me gusta hacer proyectos y cosas,
pero también empecé a intelectualizarlo y a pensar como, ok, una cosa es que lo haga por gusto, pero hasta qué punto también, y me di cuenta en pandemia, viviendo con la Yorka, hasta qué punto también soy medio incapaz de no tener herramientas de saber estar quieto, solo y en silencio. Y efectivamente me di cuenta que no podía, porque cuando hablo del río mental, hablo de que en ese estado de soledad aparecen muchos monstruos, ¿cachai? De los que trato de escapar haciendo cosas. Cuando hablo de este paso en la adultez, creo que tiene que ver con que hoy en día me siento mucho más tranquilo respecto a mí mismo y tengo más herramientas para estar solo, que me parece necesario también, porque hay cosas de uno que aparecen solo en ese estado de soledad y que yo no las conocía, no me conocía a mí mismo, como con esa calma de no salir corriendo, de estar solo y de salir a buscar gente, y que tiene que también que ver, en mi caso, no, con ser complaciente, con necesitar afirmaciones externas de que o que soy bueno, o que de lo que estás haciendo, o de lo que estoy de cómo haciendo, lo estás haciendo o todo, claro, ¿no? o cómo soy como persona, incluso de sentir como de que hay alguien que tiene el deseo de compartir conmigo, ¿cachai? Algo súper básico. Antes creo que lo necesitaba mucho, y las herramientas que salieron haciendo el disco tienen que ver con que incluso hoy día, y tiene que ver con ser adulto, me encanta estar solo en la casa. Como, qué rico, no voy a salir, qué lata salir, me voy a quedar viendo series. Y antes no con podía. Mi planta, como con lo que sea. Es que sí, es verdad. Ahora voy a comprar un gato. O adoptar, perdón. Adopte, sí. no compre. No, pero me encanta eso, como ese proceso de que el autoconocimiento al que hacíamos relación con este disco, que se llama Libre, y es de Benja Walker, que nos está acompañando en tantas canciones buenas, tiene que ver también con el ser capaz de decir, sí, tengo monstruos, tengo oscuridades, y no pasa nada malo. O sea, es aprender a verlos a la cara. Es como si el monstruo fuese una sombra gigante, oscura, y ves la silueta, decís, chucha, me cago de susto. Pero prendís la luz y en volar era gigante, pero tiene una cara súper tierna, ¿cachai? Y empezás como a hacerte amigo del monstruo. Es como... Sí. Tiene un poco que ver con eso. Y yo creo que es muy universal. No conozco a nadie que un tema como este no le toco de un lado u otro, ¿no? Creo que todos tenemos, por personalidad y contextos, herramientas distintas para acercarnos o no a ver esas cosas. Hay gente que probablemente ha escapado toda su vida de ver eso a la cara hasta que su vida termina. Y yo creo que tuve la fortuna de, por haber migrado, haber estado medio obligado por esos años de soledad en México, los primeros años, a tener que ver esas cosas a la cara, porque me daba rabia sentir miedo y tanto, porque era un miedo profundo, ¿no? Miedo / crisis de pánico a veces. Entonces era súper necesario atender la situación y dejar de hacerme el weón, básicamente. Y de ahí sale todo este proceso que tiene forma de vinilo ahora. Y yo te voy a contar, a ti que nos escuchas, cómo vas a poder obtener esta preciosura, que además, me imagino, va a estar también siendo bien protagónico del próximo concierto en Teatro Oriente, este domingo 25 de mayo. Benja Walker en el estudio, vamos a escuchar música, vamos a escuchar el tema que dio nombre a este disco, porque de alguna manera también eso es un concepto y engloba parte de lo que estamos conversando. Libre, Benja Walker, tantas canciones buenas. Todo es un camino, es un viaje, y junto a Benja Walker, cuando tú dices libre y lo cantas como... Sí, es como casi Disney. Sí. Como libre soy, libre soy. Libre soy, libre soy. Un poco sí, tiene un poco esa aura. Lo es. Estás con Libre, el Libre no solo en disco, sino que también en vinilo, no solo como un concierto, sino que como una forma de entender el mundo hoy día. Liberarse puede ser muchas cosas, no es solamente el como, no sé, uno tiene como esta imagen de la libertad cortando ataduras y volando muy alto. Más físico. Y más físico. Y puede ser algo también muy físico como quedarte en casa con tus cosas y disfrutar tu espacio. Eso es lo divertido, mi libertad se traduce en que ya me da una lata salir de la casa, estoy feliz conmigo mismo, solo, regando plantas, viendo series. Y sí. Socializar a veces se vuelve un poco menos libre. O sea, en mi caso lo era. En mi caso lo era, porque parte de lo que caracterizaba mi tipo de ansiedad, porque me imagino que deben haber muchos tipos, se traducía en mucho FOMO, como dicen los lolos. Claro.
FOMO. FOMO Me encanta claro, que lo diga como los lolos. los Porque lolos. yo lo aprendí, un concepto que aprendí hace muy poquito. Así que me siento muy, muy señora. Como dicen ¿no? los lolos. Sí. Había miedo mucho FOMO. a perderte. A Claro, perderte miedo cosas. a perderte Fear of cosas, como de, losing out. esta gente se juntó en un carrete y me lo perdí, chucha, necesito Claro. esa validez de estar ahí y Claro. que yo también Que sea me- parte Que del me inviten momento. y estar, claro. O no Ahora, fui. pero Terrible. y es heavy cómo se traduce en algo corporal, ¿no? De que antes de FOMO era como un apretón como entre la guata y el pecho, como, no, me lo perdí. Y ahora es como absolutamente irrelevante porque me llevo mejor conmigo mismo. Y ya no hay que escapar, ¿no? De estar... Es un estado constante también esa libertad y ese camino del que hablas. Y me encanta que lo digas como un camino, porque no... Si hay algo que me consta, a pesar de que hoy día me siento con mejores herramientas y en otro estado de ánimo, es que esto va a ser un ejercicio de reafirmación constante a lo largo de mi vida. No es como que yo crucé un umbral en que ahora tengo mis chakras alineados, ¿cachai? Y ando flotando por la vida. Hay más herramientas de las que habían antes y ante ciertos hechos que antes me superaban y tomaban el control de la situación, ahora como que lo he descrito otras veces como el ejercicio de dar un paso atrás y verte a ti mismo como en tercera persona, como de ya no tomarte las cosas tan personal, de tener más distancia para observar la situación y no dejar que esas pulsiones que aparecen como que tomen el control al toque, sino que verlas, saber que están ahí, pero también decirles como, oye, conversamos luego, porque ahora estoy ocupado, ¿cachai? O bueno, dejo que me atraviese porque el momento es preciso. Son herramientas nuevas, pero toca ejercitarla y me va a tocar acordarme lo que te estoy diciendo ahora en el futuro, sí o sí. Como mantra, como terapia también. Oye, es que es muy bonito porque igual, claro, en el recorrido del disco Sí. uno lo puede sentir desde las relaciones humanas, el saber de decir, poner límites Sí. a ti mismo, al resto, Sí, total. el decir, ya no estoy para Para esto. Sí, yo no sabía hacer eso. No sabía. Es que creo que la necesidad de complacer, de reafirmación externa, hay un término en inglés que es people pleaser, ¿no? Sí. Como de yo estaba a disposición absoluta de terceros. ¿Y de todo tipo de terceros? Aunque me cayeran mal, ¿no? Si era una Guau. cosa bien... No, sí, oye, Sí, terapiado desde el 2015 a la fecha. No he parado de ir a terapia, sí. ¿Qué te dijo tu terapeuta de este disco? Me ¿Te dijo estaba... Sí, es que él me instó mucho a hacerlo a través del arte. Ya. A hacerlo, eso es hacerlo, me refiero a ¿Es tu terapeuta a Francisco terapiarme. Victoria? Ah, no. Ah, claro. Están bien alineados en todo caso los dos. Sí, Francisco, es que los dos nos terapiamos caleta. Francisco Sí. también va harto terapia, psicoanálisis. Vayan a y terapia, vayan a chiquillos, terapia. chiquillas, se hace bien. Oye, y Hace aunque no haya ni una razón en particular para ir, ¿no? Los argentinos es algo que admiro, mi compañera es argentina, ¿Ya? y algo que admiro mucho los argentinos, de que ir al analista, como dicen ellos, es parte de la cultura, no es Claro. como que, toqué fondo, tengo que ir al analista, no, es como, Ahí ya mi llegamos amor, tarde. llegó la hora de Sí. que agendes con el analista porque ya estáis grande y hay que empezar a conversar temas, ¿cachai? Claro. Por lo menos tener la necesidad de verte a ti mismo hablando cosas y descubrir como, mira, no sabía como que esto era tema hasta que yo mismo lo verbalicé. Y es, sí, absolutamente necesario. Y el tema de poner límites, o sea, suena súper obvio cuando uno lo dice, pero en mi caso era abrir un diálogo interno en que me pregunté a mí mismo por primera vez si las cosas me hacían sentir bien o mal. Antes no me lo preguntaba, no me detenía a decirme como, oye, esta gente con la que estoy relacionándome, ¿me hace bien o mal? O yo mismo, voy a dar un ejemplo súper estúpido, pero una vez me di cuenta, se me olvidó, no sé, contestar un correo. ¿Ya? Es súper idiota el ejemplo, pero fue real. Y Yo se creo que bueno que sea así de común, siento no, yo, o sea, ¿no? que Como- cachas de lo que voy a decir. Era como, se me olvidó contestar un correo que era súper importante. Y estaba en una situación solo en la casa. Y yo dije en voz alta, estúpido, como tan, perdón las cosas que voy a decir, Como pero ahueonado, tratándote soy un imbécil. pésimo. Pero bueno, me tratándote dije mal. como 5 adjetivos en 10 segundos. Y lo dije enojado, ¿cachai? Y como venía de estar tratando estos procesos, como que me detuve y fue como, oh, igual heavy lo que me acabo de decir, ¿cachai? Ujú. Por no haber mandado un correo. Como Claro. me traté como el hoyo, ¿cachai? Y el ejemplo es súper estúpido, pero quiero que entiendan de que eso yo lo hacía por cualquier cosa todos los días, mínimo 3 veces al día.
¿cachai? O sea, si un tercero me dijera todas las cosas que yo era capaz de decirme a mí mismo, o sea, yo lo hubiera mandado a la chucha, ¿cachai? Claro. O sea, probablemente hubieses puesto el límite antes, pero no te lo pones no, a ti definitivamente, mismo. porque era tan Claro. exagerada la forma en que me trataba a mí mismo, que si alguien me lo hacía, igual me hubiera dado cuenta que estaba mal, ¿cachai? Claro. A pesar de que dejaba que la gente hiciera cosas y no pusiera límites, yo era el más duro, yo era el más brigio. Y tuve que calmarme a mí mismo en un minuto también. Al calmarme a mí mismo también aparece eso de tener mejor perspectiva para ver cuando el resto tuvo en el ánimo de darlo todo por ellos. Si tú, en mi caso fue dejar de dar porque necesitaba dejar de dar para darme más a mí mismo y entender de que el resto estaba acostumbrado a que yo era como ir y darles todo lo que ellos necesitaban y entender, entre otros límites, oye, yo me voy a empezar a transformar porque necesito como resguardar energía, porque chicos, la energía es limitada. Claro. Y uno la distribuye y uno paga costos por invertir la energía en un lugar o en ¿Dónde otro. quiero poner mi energía? Exactamente. Igual es muy verdad, porque finalmente tú eres muy duro contigo mismo y esto puede pasarle a cualquier persona. Sí, O sea, es muy tú común. lo aprendiste a los 33, yo todavía lo estoy aprendiendo y ella va a ser No, cuarto piso, ¿me entiendes? O sea, estamos de a poco, Sí. pero lo importante es tratarlo, porque al final después hay muchas respuestas que en esa idea de complacer a los demás, que es algo que aparece mucho en el disco también, como reflexión constante, Sí, ¿no? totalmente. Y el poder superar aquello tiene que también ver con que después, claro, nadie va a ser tan duro, pero esa violencia puede ir solapada. ¿Cómo le ponemos un Totalmente, alto a totalmente. eso? Bueno, yo quiero que escuchemos esta canción y lo compartimos después, pero antes de la canción quiero decirte que el Benja va a estar este domingo en el Teatro Oriente con no solo el disco libre, sino que un repaso de todos tus discos anteriores también. Tal cual. Canciones que han quedado en el tiempo, porque es lo que hace un cantautor, dejar canciones para el tiempo, para que envejezcan bien, para que las cantemos juntos y para que también, de alguna manera, hagamos esa catarsis juntos y juntas en el Teatro Oriente este próximo 25. Vamos a dejar todos los detalles, entradas a la venta a través de Ticketmaster, no quedan tantas, así que vayan inmediatamente Se están yendo a gente. buscarlas. Vayan a Sí. buscarla. Sí. Y esto es Ya no sigo esperando por ti. Esta te la puedes cantar a ti mismo, a otra persona, a saber poner límites, a una situación. Yo creo que eso es bueno y decir, bueno, mi energía va a ir para otro lado, ya no sigo esperando por ti. Encuentro tan hermoso ese gesto que no tiene que ver con nada que le podamos atribuir necesariamente a cualquier acto de esoterismo, no. Esta No. cosa personal de decir, voy a limpiar mi camino, voy a limpiar lo que pasa acá y entonces todo lo nuevo puede llenar todos esos espacios Es que que es estabas física. esperando. No hay que ser Benja Walker. esotérico, es física. Es física La también. energía es una masa limitada. Cuya administración implica costos, ¿no? Invertir energía en un lado va a significar que va a haber menos energía para invertir a otro, así como también liberar espacio para que entren otras cosas, ¿no? Sí. Creo que cualquier cosmovisión puede abrazar la idea de que eso es una como premisa de la vida, ¿no? Y yo creo que probablemente más de algunos se sienten identificados con el hecho de que no sé, he escuchado tantas veces como solté una pega cagado de susto, pero llegaron al toque otras cosas o terminó una relación y llegaron otras cosas porque la energía es limitada y no hay que asustarse por eso, simplemente hay que entenderlo como un conocimiento de causa Claro. y tenerlo presente a la hora de pensar en dónde estoy administrando mi energía o cuántas cosas están ocupando mi energía en la vida. Claro. Soltar invita a que haya espacio para que entren otras, definitivamente. Ahora, esas otras que también pasan, también tienen que ver con el aprendizaje, cómo vas tomando cosas y Sí. no necesariamente el que hayas pasado un periodo difícil estando más lejos de Chile, un Chile que igual yo creo que te cobija con harto cariño, ¿no? Sí. Aquí hay mucho Nada cariño que para decir, ti, sí. desde los medios, desde la crítica, desde la gente, el público que sigue tu música, pero México ha sido un camino quizás rocoso, pero muy importante también para poder dar ese paso y ese salto. Yo creo, estoy muy de acuerdo con lo que dices con respecto a tu disco libre y lo que pasa con... Me lo dijo un como fan. un hito, ¿no? Como el entenderlo como un hito de aquí hay un cambio también. Hay algo más en tus discos anteriores que también son muy diversos entre sí, pero que en el fondo tienen este carácter como más
más juvenil, más Sí. pueril, más ingenuo. a más veces. ingenuo, Sí, claro. sí, lo es. Cariñoso y Sí. ingenuo en el buen sentido de la Total, palabra total, también. sí, sí. No lo miremos como algo malo. No eso. lo juzgaría. Pero esto hay un hito y hay un salto y hay un cambio y yo creo que no es posible tanto volver atrás después de eso. Puntazo. ¿Qué pasa? Sí, es ¿Qué que- pasa ahí creativamente? Probablemente, insisto, siempre interpelo como a los terceros que pueden estar escuchándonos, como de que más de alguno puede haber sentido en su vida cuando una verdad se transforma en una corporalidad, es muy loco. Porque hay aprendizajes, como tú dices, que hay que volver a recordarlo y volver a intelectualizarlos, pero hay verdades, que es lo que me pasó con el disco y con los procesos que estaba viviendo mientras lo hacía, que son verdades que ya no toca reaprender porque se convirtieron como en un órgano nuevo en tu cuerpo, ¿no? Y es como que de guata tiene que ver, por ejemplo, poner límites es muy gráfico de eso. ¿Y a qué me refiero con esto? De que cuando uno aprende lo que ocurre cuando pone límites en circunstancias en que antes uno no lo hacía, uno ya no desvé las situaciones donde tienes que poner límites. O nos pasa muchas veces con las relaciones de pareja, ¿no? Como Claro. aprendimos tanto de nosotros mismos relacionándonos con terceros, de que en el futuro, cuando volvemos a relacionarnos una vez más, sea una relación de amistad o amorosa, no importa, hay cosas que ya no transamos porque nos conocemos lo suficiente como para saber, mira, esto yo ya sé que no me gusta, ¿cachai? O ya sé que reacciono de esta forma, o ya no puedo obviar de que me pasa esto con esta situación, entonces dejas de transarla. Y las verdades que ocurrieron con este disco sí agarraron ese nivel de corporalidad, que se sienten como en el cuerpo y hay cosas que ya no puedo desver. Que lo digo como algo de lo que me siento orgulloso, como un logro, Sí. ¿no? Porque se vuelve como un parámetro ¿Y que cómo ya... se materializa? ¿En cómo te relacionas con la industria de la música? ¿En cómo escribes? ¿En todo? ¿Cómo vivo mi relación conmigo mismo y con terceros, ¿no? Como hay relaciones que antes iba a tratar de establecer o complacer porque sí, hoy día me son completamente irrelevantes, ¿cachai? Antes, y no tengo miedo de decirlo, trataba de como de caerle bien a todo el mundo, ¿cachai? Pero hay un aspecto que tiene que ver con mi personalidad. Yo soy muy golden retriever y me encanta hacerlo también. No Me tengo encanta que ningún lo problema. digas Sí, también, es sí. que me lo describieron así una vez y fue como, bueno, sabes que sí. Sí. Además, cuando hay perros, todos me van a ver, soy como Claro. el que... Hay mucha gente que dice, no, yo tan gato negro y tú tan No, golden retriever. yo paro a los Deja perros golden del... retriever. Cuando la gente está paseando sus Totalmente. perros, yo me agacho como, oye, perdón, ¿puedo saludar a tu perro? Y yo como... Buena gente. dándole besitos, deja, sí. ¿cachai? Yo creo que Pero- le va a seguir cayendo bien a la gente aunque tú pongáis límites, ¿no? No, Creo que tiene que ver con eso. pero había algo medio patológico detrás. Como que Sí, lo veo además. ahora como de, weón, esta weá de caerle bien a todo el mundo, no, también. Como porque lo hacía medio impulsivamente. Ahora Claro. como que el qué dirá, tiene que ver con el qué dirán. Yo era muy prisionero del qué dirán. Ya. Hoy día mi cuerpo ya no reacciona si alguien o le va a caer mal o piensa una u otra cosa de mí. Ahora... O sea, me es completamente irrelevante y suena obvio, ¿no? Pero para mí no era fácil decir eso, como porque en verdad me molestaba o me dejaba pensando todo el día o qué sé yo. Ahora me es completamente irrelevante porque me conozco más y tengo una mejor relación conmigo mismo. Siento que estoy diciendo puras frases como que uno encuentra en Instagram, pero son verdad, gente, es verdad. No, es real, por favor. Las cosas clichés son clichés Los porque clichés son por algo. porque Sí. funcionan y porque son así, en el fondo son como pequeñas sabiduría de la vida un Son, poco, ¿no? claro, pequeños dogmas que ocurren. Oye, Sí. ¿y cómo se traspasa esto a lo que estás haciendo? No te quiero poner, y ojo, Sí. para que no se malentienda, yo jamás apuraría un proceso ni nada, ni decir, ¿y cuándo el próximo disco? No. Ahora pongo límite. Pero Muriel, no me apures con mi proceso. No me apures. Pero escribir y hacer canciones es parte de tu cotidiano. Sí. O sea, yo no tengo dudas de que cosas han surgido entre medio independiente de que no les pongas una fecha. Ujú. Y por eso te preguntaba, ¿cómo esto activa la forma o cambia la forma en que también comunicas o escribes? Bueno, va a ser chistoso porque básicamente el proceso del próximo disco que estoy empezando a componer va del amor, va del groove, va de todo lo que no tiene que ver con conocerme a mí mismo, porque ya tuve suficiente, mucha introspección. ¿Y quieres conocer algo extra? Quiero hacer un disco para ir manejando a la playa, como tranqui, mirando el paisaje, Estás ¿cachai? Como- enamorado Estoy también. estoy enamorado. Y eso está muy lindo. Está lindo y estoy aprendiendo a escribir de amor.
estuve haciendo una playlist y le preguntaba a la gente por redes sociales como cuáles son sus canciones de amor favoritas. Porque no creo que tenga mucho oficio de hablar como del amor sin que me dé cringe. Sin que me dé cringe, como dicen los lolos, de nuevo. Te estás poniendo en un lugar que no corresponde, Benja. No, bueno. O sea, déjame esa frase a mí, por favor. Te la pido. Bueno, está bien. Pero no, Ya, pero pero- escribo menos cuando estoy tranqui contento, básicamente, que cuando estoy atrapado. ¿Pero qué canciones de amor te gustan? ¿Qué canciones de amor me gustan? Estoy volviendo a escuchar a Cerati en los 90. ¿Ya? Ahí vamos, incluso Bocanada. Estoy, bueno, Juan Gabriel, ¿cachai? A ver, estoy en México. Sí. Pero salir de lo sufrido y lo pegado y lo melancólico, ¿Ya? que, o sea, lo digo porque se me da mucho. Mi música es muy introspectiva y siempre, a ver, yo empecé a escribir música. Qué loco, migrando. También yo vivía a los 14 vivía fuera de Chile y empecé a escribir música en ese contexto. No había hecho el paralelo, qué loco. Mira. Qué loco. Acabo de darme cuenta. Pasan cosas en Pas- estas pero conversaciones. empecé a escribir, sí, qué loco. Qué heavy. Mis primeras canciones fue porque estaba en condición de migrante con mi familia, más tiempo solo, más tiempo tocando guitarra, descubrí la música de Jorge Drexler, debo decirlo porque fue un gatillante. Sí. Escuché Y una el disco- influencia muy, Sí. muy reconocida dentro, sobre todo No en tu tengo ningún primer problema disco. en decirlo, y sí. es muy bonito que lo reconozcas también. Sí, o sea, yo cuando le abrí a Jorge el año pasado en Santiago, le abrí un show, Qué increíble, sí. me invitó a cantar Soledad, Mm. que es de las primeras canciones de las que hizo un cover jamás, y me da vergüenza decirlo. Llega al camarín y hola. Talento te ves ahí. Muy fan Tanto también. Elena, te ves. y me fue a llorar al camarín. Me puse a llorar. Porque es muy loco, Pero imagínate qué que lindo, me había por escuchado favor, el disco abracemos la Eco. vulnerabilidad Sí, no, también. escuché el disco Eco Sí. y para mí tocaba guitarra desde los 6 años. O sea, yo tocaba Bueno, las guitarra. canciones de amor de Jorge Drexler Bueno, Drexler es un gran ejemplo. es un súper Pero buen ejemplo. mi desafío es aprender a escribir de amor en un lugar que me guste Ya. y que no me dé como vergüencita y cringe, ¿no? Mm. Para mí es un desafío. Tengo canciones de amor, pero no es el general de mis temáticas. Entonces tengo ese desafío que viene para el próximo disco. Sí. Y aprender a no solo hablar desde la introspección y la melancolía, ¿no? Yo igual escucho, no sé, Talking Heads, Fela Kuti, Sí. Blur, cosas como que se sostienen del groove y de la Eso musicalidad. también tiene que ver con lo sonoro y como con los universos sonoros que tú vayas haciendo también, pero y que es muy bonito que se incorporen, Sí. porque, bueno, hay algunas, pocas, pero en el fondo existen esas baladas Sí, también existen, por supuesto que existen. en Blair, Sí, sí, en la música más pero instrumental. por ahí va lo nuevo, al menos ese es como Ya. el pie forzado que me estoy dando. Qué bonito, qué Sí. bueno. Ya sabemos más o menos cómo ha cambiado, cómo da pie a otras cosas, a dejar entrar Sí. lo nuevo también Sí, a esas canciones. ir corriendo a buscar lo poco a nuevo, poco sí. vamos a conocer. Mucha introspección, ya toca hablar de otras cositas. Oye, antes de ir cerrando, me quiero quedar con esa idea de la migración, porque Ujú. no es fácil, nunca migrar es fácil. No. Muchas veces viene desde un lugar más privilegiado que otros, ¿no? Totalmente. Hay muchas migraciones forzadas que no tienen un parangón, una comparación con lo que estamos hablando acá, En lo absoluto. pero siempre hay una dificultad y un desarraigo, un sentimiento saudade. dirían Sí, los saudade, brasileños. completamente. Sí, Que finalmente pasa a través del hecho de irse. sí. Hay algo que no vuelve, aunque vuelvas. Una nunca es necesariamente la misma Hay persona. algo que no vuelve, me encanta ese verso. Que Te lo voy a robar. bienvenido. Y lo has vivido más que yo, en Tenés que realidad. escribirte en la SCD para ponerte como autora. Eso, siento que lo has vivido mucho tú en tu música. ¿Qué de esa migración, qué de eso de estar en México y decidir quedarte? Porque tú decides seguir quedándote ahí. Sí, Tú es mi casa. No vienes hoy día a contarnos, no, me devuelvo a Chile. No. Ese va a seguir siendo tu lugar. Entonces, ¿qué es lo que no ha retornado? ¿O qué pasa ahí con esa Es que migración? las plantas están grandes y me demoré mucho en que crecieran, así que no voy a dejar las plantas en su estado actual. Hay un umbral que crucé Sí. Hay un umbral que crucé que estoy feliz de haber cruzado porque costó migrar, costó sentirme. Esta canción me encanta. A propósito, esta canción con el David Aguilar que suena Ay, muy de fondo, linda. se llama Total Inmensidad y Sí, tiene que ver
tiene que ver con encontrar un mundo de posibilidades sin moverte del propio lugar, sin moverte de tu casa. Muy loco que justo estemos hablando de esto. Pero siento que a partir de hace poco, siento que México es mi hogar. Era el lugar en que vivo, sí, pero no era mi hogar. Y hace poco tiempo que siento en el cuerpo de que México es el hogar. De que ahora que estoy en Chile, que me estoy quedando donde mis papás, esa no es la siento como volví a la casa. Mi casa está en Ciudad de México. Y cuando vuelva a Ciudad de México voy a sentir volví a la casa. Y fue un proceso difícil de que ocurriera. Yo voy a cumplir 4 años en México. No sé en qué minuto, pero van a ser 4 años en agosto. Voy a sacar mi visa permanente. ¡Guau! La media voladita. Y hace poco se siente como hogar, ¿no? Y creo que a partir de ahora estoy también descubriendo muchas cosas, como estando en ese estado de tranquilidad, viviendo un periodo muy bonito con mi compañera allá en la casa, conociéndonos en el habitar el lugar. En el convivir, en el sí, construir. y en una comunidad muy linda de amigos que tengo allá, bueno, como el Francisco, ¿no? Como Felipe Castro, que fue el ingeniero del disco, y tantos otros amigos que se han ido como forjando en el camino. Sí. Y te van a llegar amigas de acá para allá, porque las yorcas se van también a México. Así mis que, yorquitas me van a ir a ver. Y vamos oye, a poder... Lante, nos hace el gesto así como que saque la guitarra, que saque la guitarra. Ando en guitarra, bueno, saco la guitarra, saco la Sacamos guitarra. Dame sí, tiempo. vamos a hacer algo, vamos a tocar una cancioncita, porque justo estábamos además hablando de dejar entrar lo nuevo. Y esta canción yo creo que con la Lorena Blume, que se llama Alguien como tú, la invitaste a participar en esta canción, la escuchamos. La coescribimos. La coescribieron y es parte de Libre también. ¿Viste? Sí, en el fondo es un proceso todo. Viene justo después de la canción que estábamos escuchando acá con el David Aguilar en el disco. Mira, vamos a escucharla ahora y ya seguimos con tantas canciones buenas y un regalito en vivo de Benja Walker aquí en nuestro programa. Estamos en el último tramo del programa, lo hemos dedicado exclusivamente a conversar y disfrutar de las canciones de Libre aquí junto a Benja Walker. Este domingo en el Teatro Oriente queremos que toda la comunidad que escucha Radio UNIAC y toda la comunidad que escucha las canciones de Benjamin Walker estén presentes en ese lugar. Quedan poquitas entradas, están a la venta a través de Ticketmaster y queremos que llenes ese Teatro Oriente desde la primera fila hasta la platea alta, esté llenita, y coreando las canciones, no solo de Libre, sino que de tus 4 discos, que estén presentes, como de todos los caminos, e incluso, bueno, ya nos estabas contando que empiezan a salir algunas novedades y primicias. Bueno, a propósito, tú me preguntabas de qué onda la música nueva. Ocurrió algo muy bonito, de que Diego Fernández, mi productor general, me dice, Benja, tenemos que darle un valor agregado al show, no puede ser solo 10 años de carrera. Porque 10 años de carrera es Caleta, bueno, tenemos un equipo ambicioso, ¿no? Sí, me queremos encanta. siempre ir más allá. Sí, está muy bien. Al concierto le puse presente, Uh-huh. porque es un significante con varios significados que conjugan en esto, ¿no? El presente es estar en el ahora, el presente es asistencia, ¿no? Existencia frente al otro, y también el presente es un regalo. Uh-huh. Y creo que conjugaba muy bien en la necesidad que yo tenía de agradecerle a la gente y darle un regalo por estar ahí presente en estos 10 años y por darme la posibilidad de vivir, de hacer las canciones que hago, que no es menor, y que nunca voy a dar por hecho, ¿no? Entonces me propuse llegar al concierto con una canción que se llame Presente y la terminé. Y sale hoy día a las 12 de la noche. No, qué lindo. Pero a quienes la escuchan por Radio UNIAC la van a poder escuchar antes, porque afinando las últimas notas y todo, Benja Walker, yo quiero reiterar la invitación. Y esta belleza que hoy día veíamos en vinilo, yo me imagino que la vamos a poder encontrar ese día ahí a la venta con más merchandising. Efectivamente, no solo eso, hicimos un merch específicamente creado para la fecha que está precioso, ya les voy a mostrar por las redes sociales. Así que vayan con el chanchito para comprar merch. Eso, me parece muy bien. El vinilo, entonces, de primera, está el disco y mucho más, pero también están las canciones. Presente, Benja Walker, Radio UNIAC, tantas canciones buenas. Llevo tu foto con
sobre el pasado hasta encontrarme con tu querer. Sabe la cordillera lo que hay después. Si el presente es un obsequio que se puede compartir, te regalo este momento para vivir. Entre la pena y el frío, las cuerdas en mi guitarra, para cantarme de abrigo algo que me traiga calma. Llueve sobre Santiago y se va anudando con su dolor. Sabe la cordillera que sale el sol. Si el presente es un obsequio que se puede compartir, te regalo este momento para vivir. Si el presente es un obsequio que se puede compartir, te regalo este momento para vivir, para vivir. Muchas gracias. Tenemos hasta Todavía fanaticada se me olvida la dentro. letra, weón, pero no se notó. Yo me quedé con el corito ahí dando vueltas. eso. Si el presente es un obsequio para compartir, nada. Yo creo que ese es el mejor regalo. Menos selfie. Siento que es la conclusión del disco. Es súper sí. Sí, Súper sí. siento que es como... El disco fue un proceso y como que cuando pensé que ya había terminado, llegó este barquito como flotando a la orilla, como con esta última canción que siento que es como el estado de ánimo que vino después de atravesar todo eso. Debo decir algo, la canción está coescrita junto a un increíble cantautor llamado Diego Larose, más conocido como Laró. No, Laró es increíble. Es increíble, también, ¿no? lo Por fui a favor, ver al escúchelo. estudio porque estamos componiendo otro tema que está muy bonito y le dije al Diego, no, si estoy tratando de componer un tema para llegar al concierto con un tema nuevo. Me dice, qué buena onda, y nos ponemos a compartir cosas nuevas y Diego toca en su guitarra esto. Y yo escucho eso y digo, bueno, escucho toda la canción y terminamos coescribiendo este tema, así que ¿En cuánto muchos salió cariños. esta canción? ¿En cuánto salió? Sí. Ahí salió el germen, le pedí permiso a Diego, le dije, por favor regálame eso que escribiste para volver a la casa. Y llegué a la casa a escribir la letra, ¿no? Ahí empecé a tirar del hilo y a entender de No, qué está iba. muy lindo. Y salió eso como de que el coro me importaba de conciliar esto, de que el presente es vivir el ahora, pero es algo que es un regalo también y que hay que compartirlo. Claro. Que no es nada más complejo en 10 que eso, años en verdad. más, cuando estemos celebrando Eso, los los 10 10 años de años, libre. vamos a tener que incorporarla al vinilo o al Es una disco, muy buena esta idea. canción así, bonus Sí. track, porque es un regalito. Es Me un encanta- regalito. han salido varias ideas, Oye, pues sí. Estoy tirando aquí ideas. Muy bien. Porque nos surge eso desde la confianza y el cariño de Sí. tanto tiempo también. Son 10 bueno. años, Muriel, que debo decir que donde tú estás muy presente transversalmente en esos No. 10 años desde que partí con mis primeras canciones
Y que aprovecho a agradecerte, porque cada gesto de apoyo y de confianza en que lo que uno hace no es un disparate, significa volver a la casa a decir, ok, tiene sentido lo que estoy haciendo y tú también eres parte de eso. Oh, muchas gracias. La verdad es que nada, esta conversación, esta canción, esas palabras siempre ayudan a decir, bueno, uno está también ahí poniendo ese granito de arena para que cosas tan maravillosas como el concierto que vamos a vivir el próximo domingo sucedan, pasen y la gente lo sepa también, y eso nos llena de orgullo y de emoción. Benja Walker, un gustazo tenerte acá en nuestro estudio, en nuestra nueva casa aquí en Radio Unidad, una nueva radio universitaria. Bueno, bienvenida a esta radio y gracias a ustedes por crear un espacio nuevo para que estemos compartiendo lo que hacemos y gracias por el apoyo de siempre, Antonella y Muriel. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y bueno, te tenemos un regalo, te lo había dicho. Me estoy llegando con un regalo, yo saltaba en un pie. Y tenemos un regalo porque gracias a la editorial Planeta nos ha dejado libritos para todos y todas nuestros invitados e invitadas durante estas primeras semanas de vida que llevamos como Radio Unidad, de renacimiento también. Así que te vamos a dejar esto de Walter Rizzo, Los límites del amor. Fantástico. Regálenme libros cada vez que quieran, chicos. Por favor. Y gracias a la editorial Planeta que nos ha acompañado. Muchas gracias. Muchas gracias. Vuelve a escuchar esta entrevista que transmitimos junto a YouTube, también Camarita Amiga. Va a quedar ahí también después alojada para que la vuelvas a encontrar. Que tengas un lindo concierto, ahí estaremos el domingo, un lindo retorno también, que estas idas y venidas sean siempre desde el hogar. Gracias, querida. Nos vemos este domingo. Nos vemos. Y con Benjamín Walker en el estudio, vamos cerrando tantas canciones buenas. Se nos fue un programa lleno de música, lleno de conversación, lleno de significado y de mucho, mucho cariño. Así nos gusta poder conversar en este espacio. Lo dejamos. Mira, el Benja está abriendo el disco. Eso es lo que suena para la gente que lo está escuchando. Está abriendo el libro, porque se va a ir leyendo, yo creo que ahora ya. Que estén muy bien. Será en este nuevo horario a las 12, en vivo y en directo para ustedes. Siempre aquí en Radio Unidad, tantas canciones buenas. Chao, chao.